mi regreso a México tiene que ver con el tema que nos convoca, que es la investigación sobre la relación que ha existido entre México y la escuela Bauhaus. Y efectivamente, como ustedes dicen, lo que me he dedicado a investigar no es tanto una idea de cómo llega la escuela o las ideas de la escuela o los personajes claves a México, sino más bien cómo la cultura, la estética, el arte, la artesanía de México, pero en general de las Américas, influenció y es constitutiva de la manera en la que muchos personajes de la escuela Bauhaus, eh, 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 digamos, entendieron su pedagogía, su práctica artística, su forma de ver el mundo, la abstracción, etcétera. Entonces, buena parte de mi trabajo se ha centrado en esa investigación. Y si quieren, por ahí podemos arrancar. Pues mira, en México ha habido siempre una gran, digamos, un rumor en torno a la Bauhaus, así lo diría yo, ¿no? Es decir, hay muchos personajes, sobre todo arquitectos, que, que tienen una presencia tanto en obra construida como en sus enseñanzas o vinculación con la Academia de México y que se asocian a la escuela, como algunos alumnos o vinculados como Marc Seto o Matías Geritz. Entonces, en México siempre tuve noticia de esa relación, pero ciertamente nunca se investigaba o yo no había tenido noticia de alguna investigación más profunda, de más calado sobre cómo se habían tramado históricamente esos vínculos entre la escuela y y la intelectualidad o las instituciones mexicanas. Y fue realmente una coincidencia, ¿cómo poder decirlo? Como un descubrimiento fortuito el que me llevó a plantearme yo hacer una investigación en concreto, y ese descubrimiento fue el encuentro de un pequeño cuadro de Joseph Albers que forma parte de la colección de la artista argentina Maya Biblos. Maya Biblos es, entre otras cosas, la viuda del teórico peruano mexicano Juan Hacha, y y yo le pregunté a Maya cómo había llegado a sus manos esa pieza de Joseph Albers. Es uno de esos pequeños cuadros de la serie Constelaciones que hacía Joseph sobre resina. Y entonces Maya Biblos me contó la historia de ese cuadro, que es una historia pues muy bonita y afectiva, digamos, y que explica en buena medida la relación que alguien como Joseph Albers tuvo con América Latina, y fue producto de un intercambio intelectual entre Joseph Albers y Juan Hacha a raíz de la exposición que tuvo Albers en el MoMA de Nueva York en el 64, homenaje al cuadrado, y que fue una exposición que itineró después por América Latina, fue a muchos países, incluido creo que Ecuador, pero desde luego estuvo en Lima. Y Juan Hacha, cuando vio la exposición, escribió un artículo crítico sobre el homenaje al cuadrado y las implicaciones que tenía la abstracción con la cultura andina, y se lo envió a Joseph Albers, y a partir de ese texto que escribe Juan Hacha, pues intercambiaron algunas ideas sobre cultura visual, sobre la importancia que tenía el color, la materia, la función y la forma. Y el cuadro es resultado de un regalo que le hace Joseph Albers, se lo envía. Y entonces fue a partir en realidad de ese hallazgo. Joseph Albers decía siempre que el arte no está ahí para que lo veamos, sino está viéndonos a nosotros, ¿no? Nos está lanzando interrogantes. Y creo que fue ese encuentro el que me motivó de manera más explícita a plantearme una investigación de más largo alcance sobre esta relación. Bueno, como saben, en concreto, ellos dos, Joseph y Annie Albers, estaban fascinados por el mundo prehispánico, y por cercanía, quizás, pero también por interés. México fue uno de los países a los que más viajaron, ¿no? 14 veces a lo largo
de algunas décadas, a partir de que se cierra justamente la escuela Bauhaus y ellos van exiliados a Estados Unidos a impartir clases en el Black Mountain College. Eh, entonces la presencia y los viajes, las itinerancias que hicieron ellos dos en México son muy importantes y cursan un abanico de tiempo largo. Y es un abanico de tiempo que es importante considerar para contestar la pregunta, porque entre el año, digamos, 35, que hacen su primer viaje, y la década de los finales de los 60, que hacen los últimos, han pasado muchas cosas en México y han cambiado muchas cosas y eso tiene que ver con qué tipo de influencia podríamos pensar que existe entre Joseph Albers, Annie Albers y digamos, el campo cultural mexicano. Cuando ellos empiezan a visitar México, se relacionan mucho con galeristas como Inés Amor, con artistas como Diego Rivera, con arqueólogos y etnólogos como Caso, Juan O'Gorman. Es decir, en aquellos primeros momentos hay una vida cultural muy intensa a la que se involucran los dos. Joseph Albers hace una exposición, de hecho, en la galería de un periódico que se llamaba El Nacional, que era un periódico afiliado, digamos, a los miembros de una liga de escritores comunistas. Y eso es interesante porque Joseph Alves y Yanni salieron perseguidos por el fascismo. Entonces, la tensión entre vincularse con los grupos comunistas en México era importante. Y Joseph Albers decía que él tenía una cierta suspicacia de cómo iba a ser recibida su obra, que no era figurativa, que no se parecía nada a lo que hacía el muralismo ni la pintura figurativa de Caballete. Pero para sorpresa del propio Joseph Albers, la recepción es muy buena y la crítica celebra, digamos, la exposición y la llegada de un pensamiento moderno, abstracto a México. Obviamente había una circulación de ideas y de prácticas de abstracción pictórica en México, con Mérida, con Covarrubias, con mucha gente que estaba haciendo cosas muy interesantes por esa época. No era una anomalía, pero sí que no era el discurso oficial mayoritario, sobre todo asociado a la izquierda. Entonces, en esos primeros años, en los 30, sí su vinculación es muy, muy fuerte. Después vino en los 40, dio algún curso en la universidad. Eh, Inés Amor hizo alguna exposición suya en su galería. Eh, la UNAM, perdón, hizo una exposición también de homenaje al cuadrado eh, en los 60. Es decir, tuvieron como una gran relación y relaciones amistosas muy sólidas con algunos personajes, pero quizás para contestar a la pregunta de una manera más explícita, diría yo que su influencia en el campo cultural, más allá de su relación con ciertos artistas y con ciertos personajes, Luis Barragán, Gates, etcétera, con personajes claves, su influencia a nivel institucional o pedagógica es más bien indirecta, diría yo. Son más bien otros quienes hablan de Joseph Albers e intentan traducirlo a la práctica, digamos, por ejemplo, la consolidación de las escuelas de diseño, de las carreras de diseño en México. Entonces, diría yo que es mayor la fascinación que tiene los Albers por México que la que México tuvo por los Albers. Sin duda es un tema fascinante y del que Annie habla de manera explícita en muchas de sus conferencias y después textos que compiló para sus dos libros, sobre todo en concreto el de sobre el telar, ¿no? Y ella, digamos que participa de un inicio, de una comprensión de las texturas y los materiales en la arquitectura, los cuales no deben entenderse desde su punto de vista como añadidos o decoración,
sino como elementos estructurales de la arquitectura. Es algo que Mies van der Rohe también empieza a trabajar, por ejemplo, en la construcción de paneles interiores en sus edificios, en los espacios museológicos. Quizás esta es la parte que a mí más me interesa de la relación entre telar y arquitectura, es cuando Annie Albers empieza a explorar la inclusión de materiales nuevos como el celofán y algunos sintéticos a las fibras naturales, justamente para producir una serie de paneles que absorban el sonido, la reflexión de la luz, es decir, que tienen elementos funcionales y estructurales para la organización del espacio. Y ese es un pensamiento constructivo que tiene que ver con entender tanto la arquitectura como el tejido como construcciones integradoras, ¿no? Son elementos que integran y que construyen el espacio y que a fin de cuentas lo que creo que más le interesa a Annie Albers y que por eso está tan fascinada con las formas del pensamiento andino, ella se refería a las mujeres tejedoras andinas como sus maestras, así las consideraba, y sus viajes por el mundo andino y mesoamericano se debían a una devoción humilde por aprender de las antiguas maestras los principios de la abstracción, ¿no? Es decir, lejos de ella querer transmitir la abstracción moderna, lo que ella quería era aprender los orígenes de la abstracción y del pensamiento constructivo. Y la parte que creo que más le interesaba era que las formas de entender el tejido, de producirlo y de utilizarlo, tenían unos fundamentos materiales, ecológicos y sociales que eran sustentables. Es decir, que la manera en la que se producía, la manera en la que se desechaba, la manera en la que se utilizaba y estéticamente se construía el telar era un pensamiento colectivo o comunitario que fortalecía y reproducía y profundizaba la cosmogonía de las sociedades antiguas. Y para ella eso era lo que era más importante de traer al pensamiento moderno abstracto, ¿no? Entonces ella quería aprenderlo y entre otras cosas se fascinó con el telar de cintura, que ella consideraba que sus producciones más acabadas, su sofisticación técnica y constructiva más elevada estaba justamente en el mundo andino. No solo con mujeres tejedoras, sino con hombres tejedores. Y ella quería aprender y ella llega a la conclusión en sus libros de que el desarrollo del telar andino eh, eh, constituye como una especie de reservorio de conocimiento que es el fundamento de las prácticas del tejer y que ella considera que no han cambiado hasta la época moderna. Es decir, que es una técnica de construcción que se desarrolla muy tempranamente y que permanece a lo largo del tiempo casi inamovible. Claro que hay innovaciones, pero que no cambian los elementos constructivos, estructurales de lo que es el tejer, que es pues la trama y la urdimbre y la manera de entender el espacio y la manera de conceptualizar el diseño como una forma de proyección de la materia. Y eso es lo que creo que más le fascina a Annie Albers. También, desde luego, compartía con Joseph la idea de que los materiales en la práctica artística tenían que estar tratados con verdad, así se refería a ello Joseph Albers, y con verdad significaba que sí, podríamos traducirlo actualmente como un principio ético y deontológico de los materiales, con qué los pintamos, cómo los urdimos, qué materia, qué tiempo utilizamos para hacerlo. Es decir, como todos los elementos, digamos, socioculturales de la producción del objeto forman parte del objeto mismo. No son algo exterior al objeto, sino están integrados en el material constructivo. Y dicen ellos, para eso hace falta tratar a la materia con veracidad o con verdad, ¿no? Es decir, si vas a trabajar con barro, pues tienes que entender las texturas del barro, cómo se cuece, cómo permanece en el tiempo, cómo se integra la pintura cuando cueces una materia a cierta temperatura. Es decir, todos esos elementos que son la producción
requerían una teorización sobre la textura y la materialidad o algo que llamaban los rusos la factura, ¿no? La factura era la comprensión del proceso de producción a partir de la comprensión de los materiales, ¿no? Y eso es algo que les interesaba mucho a ellos y que se daban cuenta que era algo innato en la forma de entender las prácticas artísticas precolombinas. Y por eso querían aprender y querían familiarizarse y estudiarlo lo más posible. Annie Albers se fascinó con lo que ella después llamó la trama flotante, que es una manera de utilizar un hilo que va como zigzagueando y recorriendo la urdimbre a partir de entender cómo se hace la construcción, cómo se planea la construcción del telar de cintura, ¿no? Y esa es una de las cosas que le fascinó durante toda su vida a Annie Albers. Sí, sería interesante tener al propio Joseph Albers reflexionando sobre la digitalización del color o cómo opera la interacción del color en los medios digitales. Sería una pregunta interesante para él, pero es quizás el que resultó más radical en la comprensión teórica y técnica de la teoría del color. Joseph Albers, como saben, en algún momento radicalizó su idea del color constructivo, de la idea de que el color no es algo que se añade a la materia, sino que el color es materia y debe entenderse como materia. Y eso significa que si tú pintas una superficie, la pintura no resulta estructural. Si se fractura, se va a ver el interior de otro color. Entonces, ahí es una prueba clara de que el color no está siendo entendido como un color constructivo. Y explorando, digamos, este principio, lo que Albers hace en su homenaje al cuadrado, no es la única, pero en la que lo lleva a una práctica de experimentación, digamos, de larga duración, es la de dejar de mezclar colores o pigmentos, por decirlo de manera más específica, sobre el cartón o sobre las telas. Es decir, él empieza a entender que la idea de producir subjetivamente sombras de color a partir de la mezcla o los difuminados o las técnicas de aplicación de los pigmentos es falsear la dimensión constructiva de la materia y que por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar el color como si se estuviera aplicando yeso directamente del tubo. Y entonces sus experimentos del homenaje al cuadrado son consignar el nombre y la empresa que produjo el pigmento. Atrás de los cuadros están los nombres de las personas, de los gremios que produjeron los pigmentos, porque una familia o una marca de un tipo de azul se ve distinto que otra marca con el mismo nombre, solo porque está producido, porque es una producción, ¿no? Entonces, aunque el código del nombre sea el mismo, el efecto matérico visual es diferente. Entonces, lo que él hace es anotar quién produjo la materia de ese pigmento y lo aplica de manera directa sobre la superficie, con la idea de que lo que veamos es la materialidad del color y no una proyección subjetiva de lo que queremos que el color sea. Y a eso Albert lo llama un tratamiento veraz, ¿no? O con verosimilitud de lo que son los colores. Ahora, yo creo que el mundo, la cromática actual del mundo digital, en realidad tiene la misma tensión. O sea, tendemos a pensar que los colores sobre las pantallas son inmateriales solo por ser digitales y eso no es así, dependen de la materialidad de nuestras pantallas. Tanto así que en una computadora Mac de 2015 no se ven los colores igual que en una pantalla
de 2023. ¿Por qué? Porque dependen de la materialidad, de cómo está tratado el material reflejante para que veamos los colores de una manera o de otra. Entonces creo que Joseph Alves pensaría que es un falso problema, me atrevo a especular, que en las pantallas hay interacción del color y que la problematicidad, digamos, de la materialidad de la luz tiene el mismo problema sobre superficies de vidrio que sobre superficies en terracotas o en lo que sea, ¿no? De hecho, unas de sus series más tempranas e interesantes son formas de aplicación del color al vidrio, ¿no? Cuando todavía está en la escuela Bauhaus, hace innova unas formas de trabajar el color sobre superficies de vidrio que son muy innovadoras porque son superficies reflejantes, pero que generan como una especie de suspensión de la luz. Y que además son interesantes porque son arquitecturas de telar en cuadros eh, de pequeño, bueno, hay algunos de formatos más grandes en los que lo arquitectónico, como él decía, lo tectónico y el manejo de la luz y la pigmentación del vidrio están trabajando de la misma manera que trabaja el telar, porque a la hora de formar de coser esos vidrios, para que aparezca el color, se tenían que hacer unos ensambles parecidos a los que se hacían en el telar, ¿no? Se tenía que pensar por capas de color para que quedaran suspendidas así las capas a la hora de cocinarlo. Entonces, creo que desde muy temprano los dos tenían una preocupación muy explícita por la materialidad que después asocian a un tratamiento veraz o una verosimilitud del tratamiento de los materiales y que quieren aprender de manera más integral del mundo andino. Y desde luego también es cierto que les fascinaba el manejo democrático que se hacía de las gamas de colores en el mundo andino o mesoamericano, ¿no? O sea, una cosa que les fascina no es tanto lo pintoresco del color, sino porque hay una fascinación exotista, digamos, de la cromática andina, ¿no? O mesoamericana. Yo creo que a ellos lo que les interesaba era más bien que no había unos límites, eh, por decirlo así, ideológicos respecto a la interacción de las diferentes gamas del color. Si uno ve los homenajes al cuadrado o la serie de adobes de Joseph Albers, realmente lo que está intentando es generar interacciones de colores con gamas de color que normalmente no todos los artistas se atreven a trabajar porque parecieran resultar demasiado chillones, chocantes, y él entiende que hay una democratización cromática en el mundo prehispánico que a él le interesa explorar, porque lo que a él realmente le interesa es cómo operan los colores subjetivamente como organismos una vez que están unos al lado de los otros. Y eso es algo que él entiende que es una forma natural de experimentación cromática en el mundo andino y mesoamericano. Y que creo que lo que quiere es aprender toda esa riqueza de posibilidades que veía, por ejemplo, en las fachadas de las casas de Oaxaca o en los telares. Ahora, el tema del telar, decía yo que Joseph fue más radical porque eh, claro, las fibras están teñidas, aunque estén teñidas con materiales naturales, ¿no? Aunque haya toda una ecología en el teñido, pues lo cierto es que no las vemos del color del que son las fibras naturalmente. Es decir, si tradujéramos lo que Joseph Albers pensó en sus cuadros al telar, tendríamos que trabajar con colores crudos, con los colores que nos ofrecen los materiales en su dimensión cruda, sin teñirlos, sin pintarlos, ¿no? Y eso es algo que sí se exploró, pero no se llevó a una dimensión tan radical como lo hizo Joseph Albers, de nunca mezclar colores, etcétera, ¿no? No fue, en ese sentido, Annie Albers quizás no fue
radical en esa práctica, digamos, constructiva. A ella le interesaba más la arquitectónica o la tectónica misma de lo constructivo en el telar. Bueno, alguien que sí, es verdad, en sus textos no, porque sus textos son muy particulares en el sentido de, de que a Joseph Albers no le interesaba el academicismo y por lo tanto no le interesaba citar autoridades como si fueran expertos. Entonces, cuando él hace referencia a otros autores que sí lo hace de una manera no como una autoridad académica que enseña una práctica, sino como una posibilidad de camino para que los artistas experimenten en esa dirección. O sea, cuando él habla de Klee, lo que quiere es que los artistas experimenten lo que Klee, el camino que hizo Klee para trabajar sus composiciones o sus construcciones pictóricas. Entonces, las referencias de Joseph Albers son de esa manera siempre antiacademicistas, siempre antiacademicistas. El caso de Annie Albers quizás es distinto, sus libros son diferentes y ella sí que da algunas referencias muy concretas de algunos autores y de algunos filósofos a la que ella sí cita como autoridades para entender, pues en concreto, cosas como la historia técnica del telar, ¿no? Es muy concreto con algunos filósofos ingleses a los que los cita para argumentar alguna serie de postulados sobre el desarrollo técnico del telar, ¿no? Pero Joseph era muy antiacademicista. Es decir, cuando eh, a él le interesa un museo de historia o de arqueología sin los referentes académicos de las piezas. A él no le interesa saber si es del periodo preclásico o de la cultura tal, eso a él no le interesa. Para él eso es totalmente irrelevante, es decir, el conocimiento etnográfico o arqueológico para él es secundario. Y cuando él nos habla de una pieza, le interesan sus propiedades formales, su historia como elemento producido, su relación con la sociedad y no tanto los elementos que lo estratifican en una historia o en una categoría arqueológica o cronológica o historiográfica de lo que estamos viendo, porque para él eso traiciona la relación sensoafectiva con los objetos. Si sabemos de qué época es, si sabemos, para él, para Joseph Albers, eso cancela la propiedad de ver de manera natural, o más bien de ver de una manera diferente lo que estamos viendo. Entonces, lo que él se da cuenta es que cuando tú llegas a ver una pieza y sabes que es del periodo tal, de la técnica tal, del estilo tal, que ha tenido tales influencias, tú cuando ves la cosa ya no ves la cosa, ves una serie de elementos construidos por ciencias sociales que a él no le interesa nada, que formen parte de la experiencia áptica y óptica del encuentro con los objetos. Y no es que sea anti-arqueólogo, no es que desconozca o le parezca irrelevante ese conocimiento, sino sabe que es otra forma de comprensión de la realidad estética, ¿no? Y le interesa más bien que exploremos formas de ver o de aprender a ver de una manera diferente los objetos, ¿no? Y en eso él es por eso sus citas no son como uno pensaría en un historiador del arte o en un arqueólogo o en un teórico de la cultura, ¿no? Sus citas o sus referencias siempre son eh, eh, como vías para que nos enfrentemos visualmente con los objetos. Yo diría que más que un interés porque el objeto hable por sí mismo, lo que quieren es que los objetos hablen por los entramados
socioculturales y comunitarios de los pueblos que los originan. Es decir, tampoco es esta idea de la autonomía del objeto, ¿no? Tampoco es una idea de una autonomía estética del objeto que es transhistórica y transcultural o que no tiene una relación, digamos, con una realidad histórica. No, a él le interesa la historicidad, pero no la del individuo, no la del artista, no la manufactura de un ingeniero que la proyecta como producto de su subjetividad, sino como el resultado de un saber colectivo que es propiedad de una comunidad. Eso es lo que le interesa realmente. O sea, el tejido, por más individual que sea un tejido, siempre es el resultado de una cosmogonía colectiva que se transmite por generaciones. Y eso es lo que está en el objeto y eso es lo que sí le interesa. Es decir, no es tanto el objeto en sí mismo, sino el objeto como una condensación de un saber colectivo que atraviesa, digamos, largos periodos para poder consolidarse de la forma en la que se consolida, ¿no? Entonces, eso sí es una postura que va en contra de la fascinación por la identidad genial del artista individual que proyecta el diseño como un diseño individual y que lo materializa. Eh, y tiene más que ver eh, con el origen de la escuela Bauhaus, que era el carácter gremial del estilo gótico que había permitido la construcción de la catedral como una metáfora de la vida en común, ¿no? La catedral gótica es una proyección de una forma de vida colectiva a partir de diferentes saberes que se integran para construir a la sociedad como una utopía, ¿no? Y eso es lo que es el origen de la escuela Bauhaus y es lo que es también la búsqueda que hacen estos dos artistas en México porque se dan cuenta que eso es lo que es constitutivo del pensamiento filosófico estético en América. También es cierto que sería fácil caricaturizar las dos cosas como dos opuestos. En realidad hay una gama muy amplia entre las dos y nunca hay un individuo solo que por sí mismo está tocado y es o sea, eso no existe, ¿no? Aunque haya teorías e ideologías que hayan querido consolidarlo como tal y toda una teoría estética moderna que intentó justificar esta idea. Y la otra también podría caer en una caricatura como una sociedad socialmente igualitaria, en la que no hay jerarquías, en la que no hay deseo, en la que no hay eh, Conflictos. conflictos y jerarquías. Obviamente no es así, ni en el mundo incaico ni preincaico. Es muy fácil históricamente y arqueológicamente demostrar que eso no es así, pero lo cierto es que sí hay formas de comprensión filosófico-estética de los materiales, de los productos, de los objetos, de las prácticas, digamos, colectivas, que apuntan más a una dirección o a otra, ¿no? Y entonces Joseph Albers ve que en la filosofía estética prehispánica hay una tendencia, tanto en la producción como en el disfrute de las cosas, a intentar que sean mucho más accesibles como un principio de vida que integra, ¿no? Eso no elimina las jerarquías, pero sí quieren ser elementos que en lugar de diseccionar a la sociedad en estratos jerárquicos, más bien los quiere integrar a una forma de cosmovisión más unitaria, ¿no? Más colectiva. ¿Cómo se consigue eso? Pues en cada época, en cada momento, pues tiene sus características y sus contradicciones, etcétera. Pero sí, bueno, lo que ellos ven es esa utopía, ¿no? Porque también yo les decía, la catedral gótica no es que ahí tampoco se eliminan las jerarquías, pero sí es un principio de organización de los saberes que los entiende como integralmente necesarios para construir a la sociedad, ¿no? Todo lo contrario de escindir el sujeto y la mano, ¿no? Por tomar la metáfora así de Engels, ¿no? La estética, la mano, la producción y la máquina
de la integración del sujeto como sujeto social, que es lo que pasa con las formas de producción maquínica fordista, que el sujeto no es parte de la sociedad, sino es un elemento maquínico de la forma serial de producción, es decir, no conoce el resultado, no puede producir los objetos finales por él mismo, porque la subdivisión del trabajo ha hecho que el sujeto esté separado de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que como utopía imaginan Joseph y Annie Alves es una sociedad que intenta ir en otra dirección, en la que la filosofía estética está pensada para ir en otra dirección, no tanto como que ahí no hubiera problemáticas, ¿no? O jerarquías o tensiones políticas en la forma estética del arte, ¿no? Obviamente las había, pero que están pensadas para ir en otra dirección o por lo menos para contraponerse a esas formas de dominación que existían, que existen y existían en cualquier sociedad, ¿no? Entonces creo que esa es la, digamos, sobre todo quizás Annie, que viene de una familia judía, sería interesante investigar hasta qué punto, claro, en la teleología judía hay mucho de esta construcción de una sociedad utópica, ¿no? Y qué papel puede jugar el arte en la construcción de esa sociedad utópica seguramente formó parte de las reflexiones que tenía Annie Albers con todos sus amigos en Black Mountain College, etcétera, ¿no? De la tejeduría como una forma de práctica social en la que se conversa, se entiende el mundo y el tejido devela la realidad social, ¿no? O sea, lo interesante para mí del telar es que en el telar se devela el mundo como forma de práctica colectiva, ¿no? Eso creo que es algo que Annie Albers tenía claro y quería aprender y entendía que era el elemento constitutivo del telar como práctica social, ¿no? Y tiene un nivel de utopía y tiene un nivel, digamos, de eh, intento de construir una democracia estética a través de las prácticas del arte, ¿no? De que sea accesible, de que sea comprensible para cualquier sujeto en la sociedad, ¿no? O sea, es cierto que hay mucho de utopía y de espiritualidad sobre todo en Joseph Albers, algo que se ha investigado últimamente un poco más. Eh, pero hay que recordar que la Bauhaus, como proyecto también utópico, como experimento, no solo pedagógico, sino institucional, es también un experimento productivo, como los Vulquemas en Rusia. Es decir, hay una, es decir, el momento en el que nace la Bauhaus también es un momento de crisis económica muy fuerte, en el que se dan cuenta las instituciones, los artistas, los políticos, que el arte no puede estar fuera, o sea, que la producción también es parte de la realidad social del hombre que tiene que ser tomada en cuenta, o sea, que no son, o sea, practicar el arte y entender una forma humana de la producción es un deber de los artistas. Y eso no se consigue de manera fácil, ¿por qué? Porque sobre todo en ese momento la producción tiende a la deshumanización. Entonces, el conflicto ético de los artistas es cómo hacer converger esas dos realidades, ¿no? En el caso ruso es muy claro con los productivistas, los debates en los constructivistas y los productivistas, de cómo no traicionar la subjetividad y el deseo y la utopía estética, el espíritu, digamos, elevado del arte, en el momento en el que se hace una producción en serie de una pieza o que se hace arte gráfico o arte industrial o publicidad, ¿no? Es decir, son experimentos que intentan armonizar estos dos territorios y Bauhaus tiene, desde luego, esa preocupación. De hecho, la historia de la escuela se explica por la gestión
o el intento de gestionar esa realidad. Como saben, la Bauhaus fue mayoritariamente un fracaso en su intento de ser productiva y eficiente en traducir lo que Kandinsky quería enseñar, y artistas que pudieran producir tapices o mobiliario o lámparas para la sociedad. Es decir, si el tapete andino estaba en las casas, en la vida cotidiana de las personas, pues la lámpara moderna de Marianne Brandt también tenía que estar en todas las casas de los alemanes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que llegue este objeto de buen diseño a todas las personas? Ese es uno de los retos que la Bauhaus no supo resolver, pero que era obviamente eh, una necesidad del Estado de la República de Weimar, ¿no? De poner a los artistas a pensar cómo resolver este problema de la producción, pero que también era una búsqueda de los propios artistas, de cómo hacer que el buen diseño, que la buena forma se convirtiera en una experiencia cotidiana del ciudadano moderno, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tendemos a verlo como dos cosas distintas, y lo cierto es que en ambas puede haber formas de deshumanización, ¿no? En ambas puede haber formas de deshumanización, es decir, el artista utópico, bohemio, genial, que está solo enfrascado en estos grandes valores trascendentes elevados, eso también lo separa de la sociedad, ¿no? Y cuando haya una institución que vanaglorie ese tipo de sujeto, pues hace del arte un arte elitista, un arte individualista, etcétera. Y lo mismo, una producción en serie, pues puede, desde luego, separar al sujeto de la producción, de la comprensión del objeto como una entidad integradora. Es decir, los dos campos lo pueden hacer por vías diferentes. El gran reto de aquellos años, y quizás la pregunta actual es que estamos viviendo o nunca dejamos de vivir las mismas preguntas. ¿Cómo hoy podemos volver a pensar una forma integral, ecológica, de entender la práctica artística respecto a los retos, digamos, de la producción o de la huella de carbono en la actualidad, ¿no? ¿Con qué tipo de objetos producen los artistas actualmente? ¿Cuál es la huella que deja la producción artística? Es una pregunta que no está resuelta, y que es un conflicto ético también y práctico de la producción contemporánea. Entonces son preguntas que yo creo que nunca han dejado de existir, han tenido respuestas distintas, pero lo que es cierto, y que creo que es una buena enseñanza de la Bauhaus, es que la solución no está ni de un lado ni de otro. Annie en su libro es muy clara hablando del momento en el cual la industrialización y la serialización del tejido tiene que mantener una fuerza estética y unos valores éticos, a pesar de las formas industriales de producción, con la entrada de nuevas máquinas, de nuevas formas de entender el diseño industrial del telar, etcétera. Y le preocupa mucho entender cómo eso puede converger en una práctica artístico-industrial del telar, ¿no? Entonces, creo yo que la respuesta no es oponerlos, sino ver los puntos en los cuales hay posibles convergencias. Así, siendo fieles a las preocupaciones que tenían los Albers de ser veraces con los materiales, creo que le fue diferente al diseño industrial de objetos que al diseño arquitectónico. No, es decir, la racionalización del diseño arquitectónico que mucha gente asocia a la escuela Bauhaus, pero que en realidad no tiene su origen ahí, ¿no? Eh, el propio edificio, por ejemplo, de Walter Gropius en Dessau, ¿no? Ha probado ser un tipo de arquitectura costosamente inadaptable a la realidad contemporánea. Es decir, la climatización de un edificio como ese resulta hoy una contradicción de términos. A pesar de que vemos el diseño y entendemos
lo que eso significa para la historia de la arquitectura o del pensamiento visual constructivo, en la práctica como edificio es un edificio que no se debería construir, ¿no? Entonces, de hecho, esa fue una gran polémica que hubo en su momento entre Walter Gropius y el segundo director de la Bauhaus, Hannes Mayer, porque el tipo de diseño arquitectónico o de planificación urbana que propone Hannes Mayer a partir del 28, cuando llega a la dirección, propone un tipo de edificio que si uno lo compara formalmente con las casas que, por ejemplo, había hecho un par de años antes Walter Gropius para los maestros de la Bauhaus, pues resultaba un edificio aparentemente menos innovador, ¿no? Aparentemente menos seco y por lo tanto menos progresivo en la radicalización de las formas, pero son edificios que han probado ser mucho más inteligentes y más adaptables al tiempo, más cómodos, donde se puede vivir, donde era cómodo vivir. Las casas que hizo Gropius eran incomodísimas para vivir, ¿no? Y han costado mucho esfuerzo y dinero de mantener porque las técnicas constructivas son digamos, eh, no son muy eficientes en su preservación en el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva, creo que era por ahí donde iba la pregunta, ¿no? O sea, la temporalidad. Habría primero que preguntarnos qué asociamos con, o sea, qué pensamos que puede ser algo como el diseño Bauhaus, porque normalmente hay una idea de que hay de hecho, hay la idea de una idea Bauhaus y hay la idea de una escuela estilística Bauhaus, y la verdad es que eso no es así. O sea, no hay una estética Bauhaus, a pesar de la cantidad de libros, catálogos, que parecen querer demostrar que eso es así. O sea, creo que, creo que sería equivocado pensar que hay un principio de estilo y de diseño que podríamos asociar a Bauhaus. Lo que hay son una serie de planteamientos y de preocupaciones por la construcción y por el diseño en general que no necesariamente constituyen un pensamiento único, traducible a un estilo. Con lo cual quiero decir que se puede copiar el estilo sin realmente producir un objeto que está integrado en su función y en su forma. Y por lo tanto traicionar los principios originales de Bauhaus, aunque se parezca en el diseño arquitectónico en este caso, o una lámpara de IKEA puede parecerse a una lámpara de Marianne Brandt. La pregunta es, ¿con qué materiales está hecho? ¿Cuánto costó? ¿De dónde se trajeron esos materiales? ¿Cómo está armada? Esas son las preguntas que interesaban al principio de construcción de Bauhaus, ¿no? Por ejemplo, eh, una, una, una cosa interesante, eh, anecdótica, pero que explica mucho esta problemática, cuando Mariana hace su famosa tetera, esa tetera que hoy se vende, o sea, hoy vamos a un museo y la podemos comprar, Sí. ¿no? Esa tetera hizo, yo no me acuerdo ahora cuántas, pero hizo un número relativamente pequeño de prototipos, porque eran prototipos. 7. Ajá. No sé si 17 o 20, no sé. Los hizo de manera semi-industrial, ¿no? Pero los martilló posteriormente como para que dieran la textura de un trabajo artesanal, cuando en el fondo tenían las bases de una forma de producción industrial. Entonces, claro, fíjense la contradicción. El objeto que tiene unos principios formales para ser producido de manera industrial
se quiere hacer parecer como un diseño artesanal, porque parece que el carácter artesanal es lo que le daba una unicidad, una especificidad, y ese mismo objeto termina siendo un objeto masivamente producido en nuestros días para que se venda como objeto, pues sí, semi de lujo, ¿no? Porque tiene el aura de un objeto Bauhaus, pero producido industrialmente. Lo mismo a las sillas, al banco famoso de Max Bill o a las mesas del propio Joseph Albers, ¿me explico? Es decir, hay esa contradicción en los objetos. Y lo que es cierto es que en la Bauhaus lo que había era una preocupación por mantener esa ética de la forma a pesar de que entrara en formas de producción industriales. Claramente en algunas de las escuelas pictóricas que forman parte del universo pedagógico de la Bauhaus hay desde luego una preocupación, y la fenomenología en aquellos años era sobre todo la versión que va a tener Heidegger de la fenomenología, es decir, la manera en la que se está adaptando la fenomenología en esos años, va a tener mucha influencia, y los constructivistas y el arte objetivo o el arte concreto, como se le llama, y, digamos el grupo de Stig que viene a conversar con la Bauhaus en muchas ocasiones. O sea, es una conversación respecto a la apariencia y respecto a la forma. Ahora, citas así específicas, por ejemplo, de Joseph Albers no hay, ¿no? Pero obviamente las preocupaciones de Albers tienen que ver con la tensión entre si vemos el color, entre qué es el nomen y el fenómeno de la interacción del color, ¿no? O sea, claramente lo que está diciendo es que entre lo que es la aparición del color y la subjetivización del color como forma, un juego, una interacción, ¿no? Que tiene que ser entendido. Entonces, seguramente sí, no sé hasta qué punto en Johannes Itten seguramente había una reflexión eh, en su teoría del color, porque es una teoría fenomenológica, desde luego, pero yo no sé si la discusión explícita con Husserl era parte de las discusiones del momento. Lo que sí podría yo pensar es que, y es una intuición, lo que hizo la fenomenología como pensamiento filosófico en el campo artístico sí está muy presente en toda la Bauhaus. O sea, lo que produjo la fenomenología, saliendo de la filosofía y entrando al campo de la producción estética, sí está muy presente y no podía no estarlo en la escuela Bauhaus, ¿no? Como saben, los 100 años de la Bauhaus que se cumplieron en el 19 trajeron una oleada importante de exposiciones, de investigaciones, eh, de ideas, de recuperaciones, de conmemoración. O sea, fue un evento o una excusa muy interesante para volver a mirar qué había sucedido 100 años atrás, qué había permitido la existencia de algo así como la Bauhaus. Y, y creo que esa conmemoración, por llamarla de alguna manera, trajo cosas muy buenas y cosas muy malas. Las cosas buenas pues son evidentes, mucha investigación muy interesante, muchas miradas nuevas de lo que ha sido la escuela, de cuáles fueron sus orígenes, de cuáles fueron sus influencias, de qué pasó con los alumnos, trabajos muy interesantes sobre las mujeres en la enseñanza en la Bauhaus, las mujeres artistas en Bauhaus. Es decir, sí que generó una diversificación de la manera en la que se entendía históricamente la escuela, ¿no? Y eso creo que abrió la posibilidad de un diálogo interepistémico respecto a cuáles son los orígenes, las influencias y las formas de entender la práctica artística, la enseñanza del arte, etcétera, en Bauhaus, porque pues muchas de las
la exposición, por ejemplo, Bauhaus Imaginista, explícitamente se propuso rastrear la influencia que habían tenido las culturas no occidentales y los diálogos que habían tenido los artistas europeos con filosofías no occidentales, prácticas artísticas no occidentales, así como el mundo andino tuvo una influencia muy importante o mesoamericano, pues también la caligrafía asiática o formas, digamos, del pensamiento pictórico, filosófico de la India fueron fundamentales para lo que estaba pasando en la escuela. Entonces, sí, hoy afortunadamente podemos ver a la escuela o a la investigación de la histórica de la Bauhaus como un diálogo interepistémico, ¿no? Algo que no había pasado de una manera tan clara. Se entendía la escuela como una escuela propiamente alemana, un modelo europeo que se había irradiado por el mundo, sobre todo por pensar que la escuela era idéntica al diseño arquitectónico funcional racionalista que se promovió después en Chicago y en Estados Unidos. Y hoy hemos cambiado el foco para entender que la escuela es una cosa mucho más amplia y que tiene una complejidad filosófica y de preceptos constructivos que van mucho más allá de ello. Y lo que yo intentaba hacer es efectivamente mirarla como un espacio, una zona de contacto, de convergencia interepistémica, en la que había sí, preocupación por traer a filósofos de Calcuta que hablaran sobre el zen o sobre vegetarianismo, al mismo tiempo que se enseñaba las teorías del color, las teorías de la forma, o se hacían, digamos, coreografías políticas para entender cuál es la fuerza que permite la construcción de la forma en el dibujo, etcétera, ¿no? Como en los talleres de Johannes Itten, etcétera. Entonces sí creo que hoy ya no se puede no investigar a la Bauhaus como una zona de contacto interepistémico, ¿no? No solo previo por lo que permitió la existencia de Bauhaus, sino por las derivaciones posteriores. ¿Qué pasó después con los alumnos japoneses que se fueron a hacer programas, digamos, de diseño en Japón o en Tel Aviv o en Chile o en Buenos Aires? Es decir, hoy ya la Bauhaus no puede no investigarse así y eso es algo muy positivo. Ahora, la contraparte es que en esta reemergencia de la Bauhaus, Europa promovió una interesante pero paradójica reapropiación del mito de la Bauhaus y creó un proyecto que se llama la nueva Bauhaus europea, con la idea de reinterpretar los principios de la escuela para atender la realidad cultural regional de Europa en la actualidad, lo cual digo que es muy interesante porque de hecho creo que es bueno hacerlo, pero tiene la contraparte paradójica de reeuropeizar el modelo como si hubiera sido un modelo europeo que ahora Europa va a volver a proveer como una forma de pensamiento planetario, lo cual a mí me parece que es una contradicción a tal grado que es el tema que ahora estoy investigando, ¿no? La reaparición de la Bauhaus como una nueva escuela europea, ¿no? Que se, digamos, se asume como la convergencia entre belleza, arte y sostenibilidad, ¿no? Que esas son como las palabras que utiliza como caballo de batalla para crear una nueva escuela. Y entonces crearon una red de escuelas en a nivel europeo, con relaciones en otros lados, pero sí que tiene, o es un proyecto del programa de cultura de la Unión Europea y tiene, digamos, la contradicción de volver a pensar la Bauhaus como un modelo europeo que se irradia hacia el mundo, ¿no? Y eso pues es muy interesante que exista, digamos, esa contradicción en la actualidad, ¿no? Entonces, pero bueno, eso también era esperable que fuera así, ¿no? Entonces,
a lo mejor que esté pasando forma parte del diálogo este interepistémico que requiere la investigación de Bauhaus en la actualidad, ¿no? Algo así específico que yo pudiera nombrarte, no, pero sí que hay de todos ellos referencias a los cursos de Joseph Albers, ¿no? O sea, sí que hay eh, eh, una, una, un lugar común de darse cuenta que el curso que enseñaba Joseph Albers fue fundamental para la innovación, digamos, de los desbordes de las prácticas artísticas, porque a lo mejor no es tanto la danza contemporánea como el carácter performativo que está teniendo la pintura, ¿no? Que se va al espacio, es decir, como toda esta práctica, digamos, de experimentación que se dio en el Black Mountain College, sí hay un lugar común, una aceptación de que los cursos de Joseph Albers eran, porque él era muy estimulante como profesor, ¿no? Era alguien que hacía realmente como pensar las cosas desde otro lugar y como voltear a ver por qué las cosas se estaban haciendo de la manera en la que se estaban haciendo y fue una pieza, digamos, clave en los cursos. Ahora, lo cierto es que el curso fundacional, ¿no? Que Joseph Albers reinventa de la Bauhaus para el Black Mountain College, tenía la función de hacer que todos los alumnos, independientemente del campo al que se fueran a especializar o a los talleres a los que fueran a hacer, tuvieran un mismo lugar de experimentación respecto a los elementos fundacionales que aplicaban a toda la práctica y a toda la experimentación artística. Fuera esta la danza o la pintura o el cine o la publicidad o lo que fuera, había una reflexión sobre la forma, sobre la materia, sobre el tiempo, etcétera, que estaban, digamos, ejercitados en los cursos que daba Joseph Albers, ¿no? Entonces, yo creo que eh, una cosa que te podría decir es, eh, Joseph Albers era un poco, era jovial, pero era una persona como seria. Acuérdense que Joseph Albers llega como una persona bastante adulta, no solo a Black Mountain College, sino a Bauhaus. O sea, cuando Joseph entra a estudiar, tiene 3 o 4 años menos que Gropius. Es Sí, decir, no es como un no jovencito, es como todos los jovencito. demás. Es alguien que ya viene con una carrera de enseñanza de varios años atrás, ya está titulado como profesor de arte Pedagogo. desde hace mucho tiempo. Bueno, es pedagogo. ¿Perdón? Es pedagogo, claro. Y Exacto. Y cuando sí, va a Black Mountain College es como ya una eminencia, o sea, es como alguien como muy reconocido como pedagogo y cada vez lo va a empezar a hacer más como artista justamente en ese periodo. Entonces es una persona así como seria, no diría conservadora, pero un poco profesor. Pero lo cierto es que participaba desde que estaba en Black Mountain, en Bauhaus, de, de las acciones colectivas que organizaban los estudiantes, como los bailes o las fiestas que hacían temáticas, las famosas fiestas temáticas que hacían en Bauhaus. Él se disfrazaba y participaba. Es decir, es alguien que estaba y formaba parte de la cultura, por decirlo así, colectiva de la vida universitaria del Black Mountain College. Y a lo mejor, más allá de sus cursos, esa relación estimulante de profesor-alumno calaba en todos ellos, ¿no? Esa forma de ser alguien como tan, ¿cómo decirlo así? Tan preocupado por presto para la el experimentación también. espíritu del arte en una dimensión así casi cosmológica y al mismo tiempo en la dimensión como más práctica de hacer una pintura abstracta
que pudiera parecer muy racional, muy purista, muy mínima, ¿no? Con los mínimos esfuerzos. Claro, eso dejó una huella en todos esos artistas. O sea, en John Cage es clara el principio de obtener los máximos esfuerzos, los máximos resultados con el menor esfuerzo y, sobre todo, sin desperdicio. Uno de los grandes aportes al curso fundacional de Joseph Albers es la de producir sin desperdiciar. O sea, que la producción no tiene que desperdiciar, ¿no? Que el diseño no tiene que desperdiciar para poder construir. Y si uno piensa en alguien como John Cage traduce eso a la composición musical de una manera radical. Si uno piensa en una coreografía, pues es una partitura en el tiempo y en el espacio. Es una energía del cuerpo que establece una serie de relaciones formales en el espacio, ¿no? Esto, desde luego, lo trabajó Schlemmer, ¿no? George Schlemmer en la Bauhaus con sus ballets triádicos y toda esta reflexión entre cómo las formas puras abstractas se volvían antropológicamente partituras en el espacio, ¿no? Y también otra coreógrafa, Gertrude, que formó parte también de los primeros años de la Bauhaus, que dio clases de danza y de expresión teosófica del cuerpo. Es decir, claramente Joseph estaba familiarizado con, con estos, no sé cómo decirlo, con esta mecánica subjetiva del cuerpo como elemento constructivo del arte, ¿no? En el dibujar hay una coreografía y eso se enseñaba en los cursos de Itten y Joseph Albers los retomó y les dio una nueva dimensión. Es decir, hay en la producción del arte hay una canalización de las energías del cuerpo para la producción estética o artística. En el telar, la postura, el armado, la corporalidad forma parte y eso pues es pintar y bailar en ese sentido es lo mismo, desde esos principios constructivos, ¿no? Ahora, yo nunca he leído nada de Joseph Albers al respecto, que él hubiera hablado explícitamente de eso, a lo mejor, pero yo no lo conozco, ¿no? Pero ciertamente él se había familiarizado con esto, daba el curso, había hecho su pequeña reforma al Workus de Johannes Itten, pero compartía parte de los principios, digamos, formativos de cómo entender la comprensión de la textura, del espacio, de la forma, de las líneas, etcétera, ¿no? Entonces, gran admirador de Kandinsky y pues si uno ve la pintura de Kandinsky, pues son partituras coreográficas en el espacio, ¿no? O sea, su manera de entender la relación entre fondo, línea y superficie es coreográfica, ¿no? Que es clarísimo en Kandinsky y Joseph Albers había sido un gran estudioso de esto. Él lo traduce a una manera más pedagógica de ser enseñada, porque todo el mundo decía de Kandinsky que de lo que hablaba era fascinante, pero nadie lo entendía, porque no era tan buen pedagogo como Joseph Albers. La virtud de Joseph Albers era traducir todo esto a una pedagogía muy bien organizada y de manera carismáticamente y didáctica instruida en los estudiantes. Entonces creo que a lo mejor se podría decir que Joseph Albers fue un gran traductor de esto en términos de un pensamiento constructivo, independientemente de en qué se aplica después esta manera de entender y de pensar la materia, ¿no? Bueno, lo que pienso es que ojalá, pero no lo veo. O sea, sí, si el diseño fuera para todos, cumpliría su máxima, pero eso no existe. O sea, IKEA no es eso, desde luego, ¿no? Ni mucho menos. Hay las pretensiones de volver accesible cosas, pero yo creo que no hay una... O sea, no cumple con los principios del respeto a los materiales de los que hablaba Joseph Fares. Sobre todo, o sea, creo que la pregunta sin más
directa al problema sería cómo aumenta el impacto ecológico una forma de producción en serie con las características de lo que hace una empresa como IKEA. O sea, cómo esa manera de entender la producción aumenta el impacto ecológico que tiene la producción en serie. Porque el gran, es como el monocultivo, ¿no? Digamos, si tú tienes que concentrar esa gran cantidad de materia para empaquetarla y enviarla a todo el mundo, la huella de carbono de eso es geométricamente más alta. Y eso es lo contrario a lo que pasaba en el mundo andino, ¿no? Por En el supuesto. cual las materias surgían de la propia práctica de producción de la comunidad, surgían del entorno inmediato, ¿no? Y creo que son opuestos en ese sentido. Entonces, como decía antes, el problema no es que estén producidos en serie o que sean genialidades de un individuo al que se le otorga esa función sacramental, ¿no? Digamos, de la forma. No, 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 es en cada caso cómo está organizada la producción, la circulación y el consumo de esos objetos. Esa es la pregunta realmente. No si es en serie o no, porque se puede producir en serie de muchas formas diferentes, ¿verdad? No hay una sola forma de producir en serie. Como un objeto único también se puede producir de muchas formas. Se le pueden dar atribuciones múltiples, ¿no? Entonces, creo que ojalá hubiéramos conseguido eso. Lo que pasa es que creo que estamos en la dirección contraria, ¿no? En la cual, paradójicamente, esa idea de volver masivamente accesible esta idea del buen diseño tiene unas formas de producción y de tratamiento de la materia que son lo contrario a lo que debería ser, ¿no? Lo contrario a una manera sustentable de entender las formas de producción y circulación. Solo por el hecho de que para que nos llegue un objeto de IKEA a los precios que nos llega a una ciudad como Ciudad de México o Buenos Aires, imagínense el trayecto que hizo esa materia La prima. materia. La materia prima, o sea, solo el trayecto, o sea, solo el gasto de energía que supuso ir al sitio de manufactura para después ser distribuido, solo eso lo hace inconsistente Absolutamente. con los materiales, solo eso, ¿no? Y de ahí, pues ya cualquier otra cosa. Entonces creo que van en la dirección contraria, ¿no? Que no cumplen con el principio de tratamiento verdadero de la materia, ¿no? Y lo que decías también tú, tampoco cumplen con haber surgido de un saber colectivo que le da la forma que le da justamente porque cumple con las funciones que necesita. Es decir, muchos de los muebles de IKEA, pues a lo mejor en su forma se ven bien, pero no cumplen con las necesidades del lugar en el que se están usando. Sí, y Porque los el tipo de criterios fibra también. no es el adecuado para la humedad o para el tipo de luz que Claro, por hay en supuesto. un sitio. No es lo mismo una casa en Suiza, en las montañas, que en el trópico, con la humedad, etcétera. Es decir, todo lo que falló el funcionalismo arquitectónico de no entender las condiciones en las que subsiste la materia y el diseño, pues lo vemos también en estas formas de producción masivas, ¿no? Que masifican un gusto que no es necesariamente el gusto o las necesidades formales que tienen personas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de verdad hay en esta producción? Eh, pues parece que no está ajustado a los principios que Joseph Albers o Annie Albers se imaginaban en formas colectivas de producción, ¿no? O sea, obviamente se consumen porque responden a un incentivo del gusto que operan en cierta dirección, y por lo tanto también es muy interesante ver cómo se construye esa afinidad con ciertas formas, con los materiales, ¿no? Exacto. Esta idea como asociada, como decías,
a una especie como de minimalismo, que no lo es, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el minimalismo, pero sí de formas puras, con cierta manera de trabajo, con los ángulos y con los ensamblados, etcétera, ¿no? ¿Cómo se consolida ese diseño? Sí es un tema interesante de investigar, claro. Se podría decir que son varias cosas. Una, quizás por la cual ahora el nombre ha circulado más, es porque es el título que le dieron los curadores encargados por una asociación, la Cooperación Bauhaus, y el Instituto Goethe fueron los encargados como de emprender esta conmemoración de los 100 años de la Bauhaus, y es un proyecto que empezó pues, por ahí por 2015 o 2016 a preparar como todos los eventos que se iban a hacer para la conmemoración. Parte de esos eventos, hay muchos, o sea, desde cursos, edificios nuevos para los archivos de la Bauhaus, es un proyecto así de gran envergadura, pero un paquete de proyectos que son exposiciones, una revista online, una serie de conferencias. Se los encargaron a Marion von Osten con un equipo de curadores y le dio el nombre de Bauhaus Imaginista, ¿no? Es decir, resumiendo, sería el título que tomaron estos curadores para organizar una serie de exposiciones y de proyectos para conmemorar los 100 años de la Bauhaus, ¿no? Ahora, la pregunta es de dónde viene este nombre, porque es un nombre que no inventaron, sino que retomaron de un movimiento que hubo en la década de los 50, que se llamaba Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista. Y la historia de ese movimiento es muy interesante porque es un conjunto de artistas, Asger John y artistas que habían pertenecido al grupo Cobra, ¿no? De estos países intereuropeos y que están como en contra, en la década de los 50, de la sobreracionalización y el sobrefuncionalismo que se le está dando a la idea Bauhaus. Es decir, están en contra de esa visión más científico, objetivista, racionalista que ha tomado la deriva de la Bauhaus, sobre todo con la apertura de la escuela de Ulma, ¿no? Que hacen Max Bill y otros alumnos de Bauhaus, y también de las nuevas escuelas que están, digamos, desarrollando Moholy Nash y gente como Gregory Gibbs en Estados Unidos, y que tiene una visión súper interesante, tecnológica, cientificista de la visión y una visión de las ciencias del diseño. Y para oponerse a esta visión técnico-racionalista del diseño y de la lectura histórica de la Bauhaus, algo en lo que participaron muchos, el propio Gropius, Brauer, todos ellos, y para oponerse a ello hacen un movimiento de oposición que se llama un movimiento internacionalista por una Bauhaus que recupera la imaginación, es decir, la subjetividad, el experimentalismo, esos orígenes expresionistas, vitalistas que tenía la Bauhaus. Y se fusionan con colectivos experimentales como el letrismo, ¿no? Como los letristas, y terminan en realidad dando pie a la internacional situacionista de Guy Debord y de Constant. Es decir, es el origen de este movimiento de la psicogeografía que se desarrolla no solo en Francia, pero mayoritariamente de esta imagogética del espacio, ¿no? Entonces es muy interesante la historia porque cuando Marion von Osten recupera la idea de una Bauhaus imaginista, lo que está diciendo es que ya había una historicidad en la década de los 50 que se oponía a una idea hiperracionalista o funcionalista del diseño arquitectónico que asociamos a Bauhaus como un estilo arquitectónico funcional, y que había que recuperar la otra parte
de la imaginación que se había quedado fuera, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la razón por la cual le ponen este nombre a un conjunto de proyectos que terminaron en una exposición muy importante en la Casa de Culturas del Mundo en Berlín en 2019-2020 y que reunió parte, digamos, de la experiencia de pensar a la Bauhaus de una manera global. El origen del proyecto se llamaba Bauhaus Global, justamente. Le querían dar esta idea de hacer una lectura globalista de la Bauhaus, pero después el nombre fue eliminado en el proceso de desarrollo de los proyectos y terminó como Bauhaus Imaginista. Hay un catálogo que se publicó por la Casa de Culturas del Mundo y reúne las 4 exposiciones que se hicieron en diferentes partes del mundo, como haciendo investigación, pues por ejemplo, de cuál era la relación del manifiesto de Walter Gropius cuando lo escribió con otras corrientes de pensamiento en Europa y más allá de Europa, o cuál es el origen de algunos de los grabados y pinturas tempranas de Paul Klee con su relación con África, o otra trabaja, por ejemplo, la relación del concepto de diseño entre la Bauhaus y Asia y Japón en concreto. Es decir, eran exposiciones que intentaban rastrear las relaciones no occidentales del proyecto. Y después todas recalaron en Berlín en una exposición que tiene ese nombre, Bauhaus Imaginista. Ahora, además del catálogo, lo que quedó es un proyecto en línea, que es una revista, un journal digital, que se puede consultar de manera abierta y que es un compendio de artículos, manifiestos y textos y documentos visuales derivados de la investigación que hicieron los curadores con muchos especialistas en el mundo para plantear esta dimensión más global de la Bauhaus. Y se llama así, Journal, Bauhaus Imaginista Journal, ¿no? Y se puede consultar online. Y ese es un poco lo que quedó de visible, digamos, del proyecto de exposiciones, además de los catálogos. Si fuéramos fieles respecto a lo que es el compendio de pedagogías que hubo en Bauhaus, sobre todo en los primeros años. En América Latina, si uno va y habla o lee los currículos de las carreras de diseño y arquitectura, siempre hay un eco de que el curso fundacional de la Bauhaus está ahí. Y puede ser que muchos profesores consideren que enseñan bajo la lógica de esos principios. La verdad es que lo que se enseña, yo creo que está radicalmente lejos de lo que fueron sobre todo los primeros años de enseñanza de Bauhaus. Es decir, si quisiéramos enseñar como se enseñaba en Bauhaus entre el 19 y el 26, ¿no? O más radical entre el 19 y el 23, pues el curso era un curso que en realidad no tenía que ver con arte. O sea, era un curso, Johannes Itten empezaba sus cursos con respiraciones y posiciones del cuerpo y con sí, ejercicios corporales Sí, así es. y con teorías sobre escatología del cuerpo y con reflexiones filosóficas sobre el vegetarianismo o sea, los primeros años de la Bauhaus, la enseñanza pedagógica es realmente muy experimental, ¿no? Y luego ya más en la práctica constructiva, pues tiene que ver con el desarrollo de las percepciones ápticas de los materiales, juntar objetos
y tocarlos y entender las texturas, lo que Joseph Fares llamaba el matière, ¿no? La materia, y como hacer una reflexión sobre qué posibilidades constructivas tienen los materiales. O sea, no eran clases ni de teoría del diseño, ni de teoría de la forma en el sentido en la que lo entendemos después con las carreras de diseño, ni tampoco de teoría del arte. No son cursos iniciales a la pintura ni a nada de esto. No tienen nada que ver con eso. Tienen que ver con los principios de la construcción y del diseño como principios gestálticos, ¿no? Como principios de la gestalt. Y creo que eso no está lejos de, de formar parte, digamos, de los cursos de iniciales actuales. Y sobre todo porque creo que había una, ¿cómo decirlo así? Había una búsqueda por inventar o condensar una serie de prácticas pedagógicas que venían de muchas fuentes distintas, que yo creo que hoy es difícil que pudiera formar parte de un curso formal, oficial, de una escuela de diseño. Porque la escuela hoy no se puede dar el lujo de algo así, porque los propios alumnos le reclaman que quieren aprender y lo que sí es cierto es que Bauhaus en ese momento sí fue un espacio experimental de posibilidad en el que sí había una preocupación como por darle rienda suelta a una serie de fuerzas creativas que hoy veríamos como muy extrañas de cara a la formación de un estudiante. O sea, de hecho creo que buena parte de la teoría pedagógica, sobre todo si trabajamos con niños pequeños, se opondría a esas formas de experimentación, porque sí había una cosa muy y me refiero incluso con cuestiones muy prácticas por ejemplo, Joseph Fares, los primeros trabajos que entregó, con los que se graduó en la escuela pasabas como de alumno a aprendiz, ¿no? O sea, como que pasabas de rango hasta llegar a maester, ¿no? A maestro. Con el que se graduó fue su proyecto de vidriales que hizo yendo a los basureros a agarrar trozos de vidrio y fundirlos es decir, como que ese grado de experimentación de los materiales eh, hoy no se tiene en las escuelas y sería interesante que fuera retomado, pero no sé, yo no lo veo que se practique tanto. Quien hizo unos ejercicios muy interesantes fue Bruno Munari, ¿no? Bruno Munari sí retoma esta idea de entender como la pedagogía áptica de los niños a través del conocimiento sensible y tiene cosas que creo que sí son más cercanas a cómo se entiende hoy la pedagogía, pero en la Bauhaus sí había una cosa como mucho más experimental. O sea, se subían a la azotea y se caminaban por los bordes. Hoy no los dejarían hacerlo en las escuelas porque sí, pues tenemos otros criterios, ¿no? De que es como un alumno en la escuela. Eh, pero algunas ideas creo que sí deberían de ser retomadas y podrían ser retomadas y debería de ser la educación artística hoy mucho más experimental, pero yo no lo veo, ¿eh? Yo lo que veo ahora en las escuelas es como una deriva un poco predecible de la investigación artística, en la que la investigación no tiene un trabajo material corporal suficiente, ¿no?
eso es lo que, o sea, creo que el privilegio está del otro lado en la actualidad, ¿no? Y cuando los artistas trabajan como con como proyectos que llaman ahora artesanales o con materiales artesanales, Ujú. en realidad los artistas no son quienes los producen, ¿no? Sino son como gestores de proyectos que hacen con artesanos o con Claro. tejedores, etcétera, pero no son ellos mismos los que... y cuando uno lee lo que Annie Albers decía, yo lo que aprendí fue a escuchar los hilos mientras los tejía. O sea, hay una cosa Ujú. áptica, así, del trabajo material que requiere mucho tiempo y una Sí. formación de años trabajando con los materiales, con el vidrio, rompiéndolo, haciendo... Y hoy no, simplemente no veo que los alumnos pudieran tener el tiempo de hacer eso. O sea, los propios alumnos dirían que están perdiendo el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Porque era una cosa así de realmente de meterte un taller y de experimentar mucho, ¿no? Y hoy como que no se tiene el tiempo para eso, o sea, lo, los alumnos tienen que salir pronto y antes y con habilidades profesionales que les permitan lidiar su vida, o sea, hay una realidad productiva, profesional también, que impide como un espacio de experimentación. Por eso La lo de Bruno Munari es experiencia. muy interesante, porque creo que cuando los alumnos llegan a las carreras de diseño, de arte o de diseño, ya es demasiado tarde. O sea, ahí ya están, ahí ya se perdió. O sea, ya no hay nada que hacer ahí y ni hay tiempo para hacerlo. Ese trabajo tiene que empezar muy temprano. Así Por eso temprano. lo de Así Bruno es. Munari creo que es muy interesante, porque si esa práctica de experimentación textural, sensible, forma parte como de la pedagogía muy temprana, entonces sí es Ujú. posible hacer cosas con esas generaciones cuando llegan a las carreras de arte y diseño. Pero si pretendes que alguien que entra a la carrera empiece como a desomatizar su cultura letrada, yo creo que ya no se consigue, ¿no? Por supuesto. Y porque la demanda de los propios alumnos es otra, ¿no? De los planes Sí. curriculares, o sea, hay una demanda muy fuerte a las escuelas de arte por hacer sujetos productivos y que sepan, que tengan una vía profesional muy clara y son realidades que están ahí, que van en contra de un espacio tan utópico, que acuérdense, Annie Alves cuando se va a estudiar a la escuela, se va en contra de la voluntad de sus padres, ella era una aristócrata con una familia adinerada, tenía todo para seguir trabajando en la empresa, eh, culta, y se va a vivir medio pasando hambre a Weimar, ¿no? A una ciudad ahí, que después de la guerra está muy pauperizada es decir, la Bauhaus era ese espacio de utopía, ¿no? En el cual se apostaba como por una vida nueva, una forma diferente de entender a la humanidad. Y hoy no entendemos la escuela de arte así y puede ser que sea complicado pensarlo así en la actualidad, ¿no? Porque sí, también la realidad eh, profesional de un joven hoy es tremenda, ¿no? Eso es real. Todo lo que llega por el celular es brutal, ¿no? O sea, la cantidad de información, de aprendizaje que llega por el celular es brutal. Pero lo que no llega es ninguna textualidad, o sea, el carácter plano de la pantalla No, inhibe la posibilidad sensible de conocer a través del cuerpo, ¿no? así es. Ujú. Sí. Entonces es muy, o sea, todo eso no está en la cultura visual de las nuevas generaciones. Y eso es lo que era en buena parte ir a respirar con otros en un salón y después de eso entender que la pintura es el resultado de eso, ¿no? O que la Claro. proyección arquitectónica es el resultado de entender un cuerpo en el espacio, ¿no? Cosas Ujú. así.